Soy el pastor Juan José Gil. La situación actual en la que estamos viviendo tiene al mundo en vilo por la cuestión de la guerra. Saben, las guerras, tal y como Jesús nos dijo, está escrito en Mateo 24, también en otros evangelios, serían una característica del final de los tiempos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Luego Jesús añadió, pero no os turbéis porque esas cosas tienen que pasar, no será el fin inmediatamente. Y cuando uno mira un poco en la historia reciente, por lo menos en los últimos 100 años, hemos tenido las mayores guerras de toda la historia, las más extensas, las más sangrientas, de manera que podríamos haber estado considerando que cada una de esas guerras sería un peligro completo para la humanidad. Pero Jesús nos dice, todavía no, pero por ahí va la cosa. Esa es una señal, es una indicación de que nos estamos acercando a la venida del Señor. Las guerras continúan. El problema con la guerra de hoy, o las guerras de hoy, o la potencia o la potencialidad que puedan tener las guerras, tal y como ocurre con la guerra actual, cuando hay potencias involucradas que son nucleares, es decir, que tienen capacidad de entablar un conflicto de ese tipo, un conflicto nuclear. Entonces ya adquieren una capacidad mucho mayor y mucho más preocupante también. Por eso tenemos que estar prestando atención. ¿Hacia dónde van? ¿A dónde nos quieren llevar? Ya algunos han dicho, nosotros también, la guerra, el conflicto, la confrontación nuclear parece inevitable. Y hasta ahora, hasta este momento, nada parece haber detenido esa posibilidad. Siguen con la escalada, siguen armándose más, siguen queriendo involucrar a más países, más estados comprometidos con esa guerra. Sigue dividiéndose el mundo porque también este tipo de conflicto trae una división en muchos órdenes. Entonces, para nosotros debe ser considerado una señal. Esto puede progresar, esto puede agravarse, nos puede conducir a lo que sería una guerra de grandes dimensiones, de tipo atómico, que ponga a la humanidad en un peligro real de extinción. Fijaros cómo en Apocalipsis, a partir del capítulo 6, cuando nos habla de los sellos, nos habla también de las trompetas, entramos en esa etapa de las trompetas. Lo que se nos presenta es prácticamente, se podría considerar episodios de guerra como que se quema una tercera parte de los árboles del mundo, o que llueve por todas partes fuego, llueve sangre, llueve hielo, granizo. O sea, todas esas características nos hacen pensar algo muy grande está pasando, algo muy angustioso, muy grave está ocurriendo en la humanidad. Tiene que ser una guerra de grandes magnitudes. Después vemos como también en las trompetas, como todo eso afecta a los mares, afecta a la atmósfera, al agua potable. Estamos a las puertas de ver grandes, inmensas catástrofes y todo podría iniciarse con una guerra nuclear. Por eso insistimos, tenemos que estar con la vista puesta en los acontecimientos, por supuesto estar en oración, pero también estar preparándonos, estar considerando que pudiéramos atravesar una situación así en no demasiado tiempo. ¿Qué haríamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabes, cuando miramos Apocalipsis, ya enseguida se nos debería de encender esa iluminación, esa idea.
hay que prepararse para los acontecimientos. De nada vale mirar para otro lado o pensar, bueno, Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada. ¿Sabes? La realidad es que muchas veces el pueblo de Dios ha sufrido a pesar de que Dios ha querido guardarles, pero también en el cómputo general de sus propósitos, también Dios permite muchas veces que vengan calamidades, que atravesemos crisis, problemas muy serios. Es cierto que Dios tiene la última palabra y que muchas veces Él nos rescata en el último momento, pero también tenemos que tener en cuenta que en otras ocasiones Dios ha estado dando indicaciones. Cuando veáis la ciudad rodeada de ejércitos, leemos, por ejemplo, en Lucas 17, Lucas 21, en ese momento huir a los montes. Cuando veis que viene persecución, huid, salir de ahí, moveros. Los éxodos han estado a lo largo de la historia sagrada, de la historia del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo. Fijaros si no en Hechos capítulo 8, como viene una persecución a Jerusalén y a raíz de que han matado a Santiago. Y entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que todos salieron. Hubo un éxodo de Jerusalén donde había miles de creyentes, todos se esparcieron hacia las tierras de Judea y de Samaria. Solamente se quedaron 12, los 12 apóstoles, discípulos originales, se quedaron en Jerusalén por un tiempo. Luego ellos también se irían. Entonces, los movimientos, los éxodos, la dispersión por causa de la persecución, no es nada nuevo y no será nada nuevo. También cabe esperarlo y por eso también tenemos que estar preparándonos. Son señales a las que tenemos que estar atentos porque nos estamos acercando como el tren que avanza hacia su destino y uno lo está esperando y se asoma por la ventanilla para ver cuál es la próxima estación o en, en qué momento estamos, por qué se para el tren aquí, cuánto nos falta. Y atentos a las señales es como nos damos cuenta de la proximidad y de que hay que estar listos. Tendremos que preparar nuestro equipaje, tendremos que hacer movimientos hacia afuera del tren, tendremos que prepararnos para salir en nuestro destino. Nuestro destino es la venida de Jesús. Pero antes de llegar a esa última estación, hay otras, hay estaciones que están relacionadas con la persecución, hay estaciones que están relacionadas con catástrofes, con guerras, con situaciones tremendas de crisis. Hay que estar preparándose para eso. Si no lo hacemos, habremos desoído las enseñanzas de Jesús al respecto. Jesús también instruyó a los discípulos, hablándoles de persecución, hablándoles de problemas y mostrándoles que tenían que estar alertas, preparándose. Es más, en Lucas 21 Jesús dice, estad en oración para que seáis dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán al mundo, porque vendrán sobre la tierra como un lazo. Es decir, todas esas advertencias no deberían de ser en vano. Debemos de estar con la vista puesta en el camino hacia dónde nos está conduciendo este tren del sistema, este tren de la sociedad actual, de la política actual, de la economía actual, de todas las cosas que nos afectan y nos están moviendo hacia la venida de Jesús. Si lo hacemos, personalmente creo que Dios nos va a bendecir. Si no, también, pero Dios quiere enseñarnos en el proceso. Quiere que aprendamos a estar vigilantes, a estar en oración, a ser capaces de ayudarnos, a ser capaces de hacer equipo, fuerza, unidos, como ocurrió siempre que hubo un éxodo.
ya fuera para atravesar un desierto, ya fuera para moverse hacia una nueva tierra, ya fuera para huir de una persecución, fuera para lo que fuera. Necesitamos prepararnos y aprender de la historia, aprender de lo que ha pasado, para que veamos cómo hacerlo mejor, cómo estar más mentalizados, más equipados, más preparados, de modo que no tengamos que pasar por situaciones tan desesperantes, tan peligrosas. Si nos preparamos haciendo caso a las advertencias, entonces, como nos dice el proverbio, el que ve el mal y sabe que viene, se esconde, se prepara, pero el que no hace caso recibe el daño. Os dejo ese pequeño mensaje una vez más para que entendamos la importancia de tener los ojos abiertos para distinguir las señales. Que el Señor os bendiga.